Les agradezco a Esteban y a Gerardo todos estos planteos de fósforo. Creo que todo lo que nos contó Gerardo es muy útil para entender cómo funciona y simplemente mi función acá hoy, cerrando este panel, es ver un poquito acerca de algunos aspectos que hacen a la aplicación del fósforo, el manejo de los fertilizantes fosfatados en sí. Antes de empezar con eso, por ahí algo que refuerza un poco todo lo que nos contaba Esteban acerca de la importancia del fósforo. Con estos números nos encontramos haciendo algunos análisis económicos este año con los 25 años de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, mirando un poco cuáles eran los márgenes netos que teníamos con los distintos nutrientes principales que analizamos en esa red, nitrógeno, fósforo y azufre, y los tres en conjunto, encontramos estos márgenes netos, es decir, el impacto que tenía la fertilización, ya sea con... era el otro botón, ¿no? Con nitrógeno, que es la barra azul, con fósforo, que es la barra naranja, con azufre, que es la barra verde, o en la barra celeste, los tres nutrientes juntos. Y bueno, obviamente, utilizando precios históricos de los fertilizantes y los de grano en esos 25 años de ensayo, lo que encontramos son esas respuestas, esos márgenes muy positivos en cuanto a rentabilidad, pero lo más importante, y por ahí lo que obviamente queremos destacar hoy, es el colorcito de esa barra naranja que representaba lo de fósforo y representa para los ensayos de la red de nutrición un margen neto de $220 por hectárea cuando estamos hablando del doble cultivo trigo-soja de segunda. Tengan muy en cuenta, como les dice ahí, que obviamente esos márgenes varían mucho según la condición inicial del sitio. Ahí estamos analizando 5 sitios. Como bien les decía Gerardo, hay sitios en los cuales los niveles de fósforo Bray son altos y no hay respuesta, y sitios en los cuales son bajos y sí tenemos respuesta y, por supuesto, con mayores márgenes netos. Bueno, hablamos de pesos, de plata, de rentabilidad. Y frecuentemente utilizamos este tipo de análisis que les voy a mostrar yo ahora cuando decimos o tratamos de responder la pregunta que surge todos los años, todas las campañas, como decimos siempre, esto es, ¿conviene fertilizar este año? Los números dan, no, siempre este año es complicado, ¿no? Todo lo que siempre nos preocupamos. Y después de llevar unas cuantas campañas en el lomo, como digo siempre, uno dice, bueno, hay que hacer un análisis y el análisis en realidad puede ser muy complicado, pero también puede ser extremadamente simple si simplemente hacemos o miramos cuál es la relación de precios que tenemos entre los granos y el insumo fertilizante, en este caso en particular. Yo un poco ahí lo que les quiero sintetizar es, utilizando precios modales, si quieren ustedes, de 140 de maíz, 180 de trigo, 250 de soja, y tomando dos precios de referencia de monamónico, utilizando como el fertilizante más utilizado en nuestro país, ¿cuánto nos cuesta en términos de kilos de maíz, de trigo o de soja cada kilo de fósforo que aplicamos considerando esos precios? Entonces ustedes van a ver que en maíz más o menos un kilo de fósforo nos cuesta de 25 a 28 kilos de grano, en trigo 20 a 22 kilos de trigo y en soja 14 a 16 kilos de soja por kilo de fósforo. Estas relaciones realmente no varían tanto año a año, hay años de mejores relaciones, años de relaciones no tan convenientes. Pero el análisis lo que tiene que incluir es lo que yo puedo esperar como respuesta, ¿sí? Y lo que yo puedo esperar como respuesta, y dándoles un rango de lo que vemos en los numerosísimos ensayos que un poco les describía Gerardo recién, son las que están ahí resaltados en amarillo. Es decir, para maíz podemos esperar respuestas de 25 a 65 kilos de maíz por kilo de fósforo aplicado, 40 a 60 para el caso de trigo, 15 a 30 para el caso de soja. La comparación para la evaluación económica rápida es, bueno, comparar esas respuestas con los costos en términos de kilo de grano por kilo de fósforo aplicado. Entonces, si uno mira esto rápidamente, dice, me conviene siempre. Y bueno, siempre el mismo cuento. No, pero mirá, lo que dice ahí es que esas respuestas son en ambientes con deficiencias, ¿sí? Y eso es lo que muy bien les explicó Gerardo en la presentación anterior. Los ambientes con deficiencias son aquellos que nos dicen que están por debajo del rango crítico de fósforo Bray según todas las curvas de calibración que él les mostró. Entonces,
Acá el secreto es ir a ver si mi ambiente tiene deficiencia o no. El secreto es hacer análisis de suelo y la invitación continua a que veamos qué es lo que tienen nuestros suelos para ofrecernos. El fósforo, como bien les decía Gerardo también, depende fundamentalmente de la oferta del suelo, a diferencia del nitrógeno, que va a depender más de la demanda del cultivo. Entonces, si hacemos un repaso de qué es lo que miramos cuando estamos pensando siempre en el manejo, en términos generales, de la nutrición y de la fertilización, volvemos a las ya viejas 4R, las mostramos acá en el simposio 2009, hace mucho tiempo. Pero bueno, tomando esas 4R, esos 4 requisitos, acuérdense que era saber la fuente, la dosis, el momento y la forma, algo que ya venimos hablando esta mañana a lo largo del simposio, que responden a esas 4 preguntas: qué, cuánto, cuándo y cómo debo fertilizar, ¿sí? El qué en este caso es fácil, estamos en el panel de fósforo, estamos hablando de fósforo, por ahí vamos a hablar ahora un poquito de fuentes. El cuánto lo respondió ampliamente Gerardo en cuanto a la dosis de fósforo que hay que aplicar, y por ahí vamos a hacer alguna referencia bastante rápida a momento y forma, ¿sí? Entonces, si vamos analizando un poco esos puntos, yo particularmente quería rescatar una parte que me parece que hay que enfatizar sobre lo que les explicaba Gerardo, que es el tema del muestreo, que atañe a todos los nutrientes, a todos los muestreos, todo lo que estemos revisando en un análisis de suelo, en un esquema de muestreo y posterior análisis de suelo, que es hacerlo bien y es clave para el diagnóstico. Siempre decimos que el análisis de suelo en realidad incluye 3 etapas: muestreo, el análisis en sí mismo en laboratorio, interpretación y recomendación. La etapa más crítica de esas 3, para mí, sigue siendo el muestreo, porque tenemos mucha variabilidad. Entonces, recordar un poco esas pequeñas reglas o consejos o advertencias que uno da en cuanto a, bueno, mucho cuidado con la variabilidad, entonces hacer un gran número de piques para hacer esa bolsita que voy a llevar al laboratorio. Tener muy en cuenta de separar los ambientes, ahí en las figuras hay una loma, una media loma, un bajo, o a través de lo que vimos mucho más claramente con los muestreos en grilla, la variabilidad que hay en lotes, aunque a la vista parece que son totalmente parejos, eso lo va a mostrar Agustín mañana con mucho mayor detalle, pero fíjense que en ese ejemplo es un lote que, si yo veo el promedio, tiene 20 partes por millón de fósforo. Si voy a soja, no fertilizo, pero tiene el 60% del área debajo de 17 partes por millón y podríamos ir trabajando con distintos números. Hay una gran zona en rojo ahí. También insistirles en evitar zonas de aguadas, de alambrados, de desecciones, de esquinas, alejarnos de los alambrados. Bueno, para fósforo eso es particular, hay que tener mucho cuidado también con los surcos del cultivo anterior. Hay algunas reglas que dicen, el surco del cultivo anterior, 1 del surco, 8 del entresurco, ajá, está. Y el surco del cultivo anterior del año pasado. Bueno, ese también lo podés ver si vos mirás. Y el de hace 3 años, y es, bueno, ya, muchachos, hay que hacer muchos piques y tratar de evitar al menos el surco del cultivo anterior, ¿no es cierto? Acuérdense algún detalle importante, que es respetar la profundidad de muestreo. Acá alegremente todos decimos 0,20, 0,20, que es lo que usamos, y muchas veces nos encontramos que ese 0,20 tiene una variabilidad que va de 0,10 a 0,30, porque estaba húmedo, estaba seco, estaba duro, usé un barreno así, un barreno asá. Cuidado con la profundidad de muestreo, hay mucha variabilidad en fósforo según la profundidad del muestreo en la que estemos trabajando. Momentos y formas de aplicación, y esto un poco también siguiendo la línea de que decía Gerardo, es bastante fácil el fósforo, ¿no? Porque uno dice, en realidad el secreto del fósforo es que esté disponible temprano durante el ciclo de cultivo. Entonces ahí, en términos generales, mostrándolo en un diagrama de ciclo, los que nos tenemos que concentrar es en las aplicaciones, ya sea en presiembra al goleo o en la línea de siembra. Y bueno, decimos también puede haber aplicaciones foliares, no vamos a solucionar una deficiencia de fósforo con una aplicación foliar en B10 de maíz si el lote es bajo en fósforo, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, por eso les remarco ahí abajo la importancia de la disponibilidad temprana del nutriente para el desarrollo del cultivo. Y después en las opciones en cuanto a las formas de aplicación, y en esto hay cantidad de trabajos en la literatura a nivel mundial,
vamos a encontrar todas esas variantes que describe esta infografía del INMLI ya de hace algunos años. Y por ahí la mayor siempre discusión o charla ha estado en, bueno, tengo que hacerlo siempre al costado y abajo de la semilla, 2,5 centímetros, 1 pulgada, Luis, ¿no? Abajo, a la izquierda, a la derecha y en profundidad, exactamente ahí. O lo puedo bolear en superficie, en presiembra, cuánto tiempo antes. Bueno, todas esas discusiones que hay mucha información local y que yo les invito a que la repasen en las zonas en las cuales ustedes están. Por ahí me pareció que era importante resumirla haciendo un poquito de historia. Hace, ¿cuánto es esto? 2010. Hace 15 años, en este lugar, Pedro Barbagelata nos mostraba una red de experimentos bastante grande de INTA que evaluaba la aplicación al boleo anticipado de fósforo en maíz y la aplicación en bandas. Y este era el resumen y es la diapositiva de Pedro en realidad, que nos muestra que incluso con suelos bajos de fósforo de menor de 10 a 15, o altos obviamente, arriba de 15 con menos respuesta, los rendimientos entre la aplicación al boleo anticipado y la línea eran similares. ¿Es una oportunidad? ¿Va a ser alguna vez mejor el boleo que la línea? No, la referencia es la línea. Lo que puede hacer el boleo es igualar la eficiencia. Tiene ventajas y desventajas, por ahí son muy largas para en esta presentación charlarlas una por una. Pero me parece que vale la pena remarcarles ese ojo que está ahí abajo, que es ojo con los boleos en los lotes con pendiente, especialmente en las épocas de lluvias intensas, porque los fertilizantes y muchas de las fuentes fosfatadas que usamos son solubles y con una lluvia rápida pueden correr en el sedimento o simplemente en solución hacia las zonas más bajas, es decir, lo saca de la zona donde yo lo apliqué. Eso sería un primer impacto en productividad. El segundo impacto muy grave que se puede dar ahí es que termine en cursos de agua y genere procesos de eutrofización. Y eso parece por ahí lejano cuando devolvemos nada más que la mitad del fósforo que se llevan los nutrientes en Argentina, pero hay muchas zonas que están en riesgo con esa situación. Para nuestro caso, típicamente va a ser el caso de la provincia de Entre Ríos. Hay muchos colegas acá y amigos de Uruguay. En el caso de Uruguay eso ya ha sido evaluado ampliamente en distintos trabajos de facultad y de INEA. Bueno, entonces ahora en la parte un poquito final, cerrando aquello, ¿se acuerdan de dosis, fuente, momento y forma? Vamos a meternos un poquito en las fuentes. Históricamente siempre dispusimos de fertilizantes convencionales. Han aparecido una serie de fertilizantes de eficiencia mejorada. Siempre hay una oportunidad, siempre está dando vuelta eso de, hay roca, este año la roca, generalmente yo veo poca roca disponible en el mercado, pero es una oportunidad también. Hay una oportunidad enorme que está surgiendo muy fuerte en los últimos años, que son los reciclados, sean orgánicos o inorgánicos, y por supuesto está la oportunidad de trabajar con lo que son los biofertilizantes. Yo voy a pasar un poquito rápidamente algunas características de esta serie que les estoy marcando. Cuando hablamos en generalidad de fertilizantes convencionales de fósforo, y ahí voy a agrupar los dos super, triple, simple y los dos fosfatos, monoamónico y diamónico, en realidad las eficiencias kilo de P a kilo de P son muy similares, digamos. La diferencia que muchas veces tenemos es que cuando comparamos dosis de producto, obviamente tienen distintas concentraciones de fósforo, pero también tienen diferencias en los otros nutrientes que los acompañan. Entonces uno dice, un súper simple, ojo, que acá aparte le está sumando azufre, un fosfato de amónico, ojo, que también le estás aportando una cantidad de nitrógeno. Pero de vuelta, kilo de P a kilo de P, y ahí también estoy incluyendo, por ejemplo, las soluciones de fosfatados líquidos, que sería, no es muy común acá en Argentina, pero es el polifosfato de amonio, o 10-34-0, son muy similares en cuanto a la eficiencia de uso de ese fósforo. Aparecen, sí, en los últimos años en el mercado, a nivel mundial, también a nivel local, una cantidad de fertilizantes fosfatados más eficientes. Mañana en la mañana tenemos una sesión en la cual vamos a hablar de algunos de estos productos en particular, pero por ahí con más foco en nitrógeno. Acá está un listado de una revisión bastante reciente de la cantidad de fuentes y alternativas que hay de fertilizantes fosfatados no convencionales, digamos nosotros, fuentes alternativas,
de liberación lenta, con bloqueadores, con inductores, es decir, hay una buena cantidad de alternativas, ¿no? En general, ¿cómo funcionan esos fertilizantes? Y acá estamos utilizando una infografía del panel científico de nutrición responsable, que agrupa una cantidad de investigadores expertos a nivel mundial. Bueno, ellos nos muestran con estas infografías un poco cuáles son los mecanismos, ¿sí?, que se desarrollan o destacan dentro de, por ejemplo, fertilizantes recubiertos, que pueden ser con o sin hidrogel, es decir, con una capa más hidrofóbica o menos hidrofóbica, y bueno, cómo a través de difusión, rompimiento, se van ofreciendo esos nutrientes en la medida que el cultivo, las plantas lo van requiriendo. Y después están los fertilizantes, dicen ellos, que tienen señales, ¿no?, o que detectan señales, ya sea que la detectan los recubrimientos o que detectan directamente las señales de la planta. Entonces ahí hay distintos tipos de sensoramiento, les diría yo, en esos fertilizantes. Es interesante, son mecanismos distintos, me parece que vamos a tener que ir prestando atención y ver cómo se van desarrollando todos estos nuevos productos. Quiero también remarcar de todo ese listado que les pasé un poco el tema de reciclados, y les comento, hay toda una serie de pósters reciclados que creo que son muy interesantes, así que los invito a que los vayan a visitar en los intervalos. Los más comunes están ahí un poco listados: estiércol de feedlot, cama de pollo, efluentes, purines, barros cloacales. Hay toda una gran cantidad que contribuye a todo lo que es la economía circular. A mí me parece que ahí en realidad es aprovecharnos de un problema que tiene otro, ¿no? ¿Qué hago? Yo siempre les cuento que alguna vez en un congreso de agronomía de Estados Unidos fui a una sesión que se llamaba What will we do with all this shit? Que quiere decir básicamente qué vamos a hacer con toda esta mierda. Y era un problema, entonces hay que resolver ese problema, y ahí tenemos una oportunidad desde el punto de vista de la nutrición. La variabilidad de la concentración es marcadísima, entonces, bueno, hay toda una línea que hay que seguir de protocolos de evaluación de cuáles son las concentraciones, cómo manejarlos, mucha información en los pósters nuevamente. Un peligro que hay a veces con estos reciclados es que se utilizan como fuente de nitrógeno, se estiman las necesidades de ese reciclado, de ese estiércol, de esa cama de pollo, de ese purín, según la necesidad de nitrógeno, y se pasan de largo aplicando fósforo y se generan problemas de contaminación por fósforo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. En eso hay mucha experiencia a nivel mundial. Y tienen la posibilidad, y hay mucha info de vuelta a nivel mundial, de combinarlos con las fuentes convencionales, ¿no? Eso parece ser también una línea interesante de trabajo. Un poco en el renglón final yo les marcaba el tema de biofertilizantes, y acá hay toda una historia de cuál es el lenguaje que usamos, pero yo lo voy a agrupar como biofertilizantes. Estoy hablando más que nada de microorganismos, de bacterias, de hongos. De vuelta vamos a ver algo mañana a la mañana en la sesión de especialidades que nos va a ampliar mucho más. Obviamente es una oportunidad para la agricultura regenerativa, y yo diría que es una oportunidad enorme para la agricultura en general. Desde el punto de vista de fósforo, se habla mucho del efecto acidificante, la liberación de fósforo del suelo y la solubilización. Eso está un poco en discusión a nivel científico, digamos, pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos que harían más disponible eventualmente algún fósforo del suelo estos productos? Hay muchos efectos no relacionados con la nutrición o la nutrición fosfatada en sí, como que en realidad son promotores de crecimiento, como que mejoran las tolerancias a estrés bióticos y abióticos, por ejemplo, a través de supresión de enfermedades. Es difícil a veces identificar los mecanismos. Un poco lo que mañana les anticipo, vamos a hacer un spoiler. Lo que va a hablar cuando hable de bioestimulantes el doctor Dujardin, que va a hablar de bioestimulantes, él va a hablar de claims en inglés, que son un poco la declaración de qué es lo que hace ese producto en particular. Ahí tenemos que averiguar un poco más y saber un poquito más, ¿no? Entonces, a eso se le va a sumar también algunos problemas de competencia con microflora nativa. Hay 10 a la 9 microorganismos por gramo de suelo. Cuando yo meto otro microorganismo, la verdad que los que están adentro no lo quieren.
Entonces hay una competencia ahí muy marcada en la cual tiene todas las de perder. Bueno, habrá que ver cómo se hace eso también o cómo trabaja. Yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos es bastante más investigación en los procesos y de evidencia científica a campo de muchos de estos productos. Muy promisorios, una muy buena alternativa, una posibilidad de ser más eficientes y efectivos en el uso de los recursos, de los insumos, del fósforo en particular, pero que necesita evidencia científica a campo. Un poco cerrando, dos diapos que nos pareció interesante comentar con Esteban y con Gerardo, ¿no? Un poco, la primera es tratando de responder a esa pregunta que es bastante frecuente cuando estamos día a día trabajando con productores y asesores, ¿no? Que es cómo manejamos el fósforo según el escenario. En realidad yo voy a desplegarle ahí tres situaciones, una de baja disponibilidad de fósforo, baja deficiencia de fósforo, como les marcaba Gerardo, le pueden poner los valores ustedes ahí indicamos algunos valores, niveles críticos o niveles superiores. Como bien les dijo Gerardo, el fósforo en realidad no es un nutriente difícil de manejar, es una cajita de ahorro, cuando le pongo más de lo que me llevo sube, cuando le pongo menos de lo que me llevo baja y si le pongo lo mismo se queda ahí. Entonces, un poco eso es lo que guía esos escenarios y las recomendaciones ahí. Ahí separamos un poco en cada uno de los renglones. Bueno, si la relación de precios este año es un poco más favorable, podré construir fósforo del suelo en los lotes bajos, mantener o mejorar un poco en niveles medios. Cuando estoy en niveles altos, en realidad no necesito construir más. Bien les decía Gerardo, no tiene mucho sentido, no sé, si quieren fertilizar arriba de, pónganle un valor alto, 30 partes por millón, no le veo ningún sentido en absoluto. Pero bueno, ahí es lo que podemos manejar. La duda siempre está en lo que está ahí abajo a la derecha, ¿no? Los lotes que arrendamos, y siempre esa es la excusa que tenemos, ¿no? Reponemos poco fósforo porque acá el 70% son lotes alquilados y yo no sé si lo tengo el año que viene, entonces no necesita fósforo, ¿está? Porque no le quiero dejar fósforo al que sigue atrás y si le pongo fósforo me sacan el lote, ¿no? ¿Se acuerdan ese cuento? Bueno, en realidad el fósforo lo va a necesitar igual el cultivo. No dejarle nada, que el 100% del fósforo que lo aplique se lo lleva al cultivo es una utopía, no estamos diciendo un disparate, no hay eficiencia 100%. Pero sí lo necesitamos y acuérdense, si están en un lote que están arrendando y es deficiente en fósforo, ya están pagando el alquiler, la semilla, los agroquímicos, el tiempo, la dedicación y lo van a dejar que rinda poco. ¿Cuál va a ser el costo por tonelada producida cuando rinde menos porque no le puse el fósforo? ¿Sí? No le voy a pedir a alguien que arrienda el lote de manera anual que construya fósforo del suelo, pero que sí tengan por ahí en cuenta alguna de esas pautas que tratamos de darle en esta sesión con Esteban y con Gerardo y que por ahí están tratadas de resumir ahí como para que las consideren y las tengan en cuenta. Bueno, cerrando entonces, y esto tratamos de hacerlo entre los tres, pero como yo era el último, soy el tirano, así que yo se las cambié las conclusiones a los chicos, y les dejo lo que espero que estén de acuerdo. Me van a decir que sí ahora, cuando bajo el escenario me matan. Pero bueno, el ciclo del fósforo es simple y tiene una única salida relevante, que es la exportación del cultivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo mostró muy bien Gerardo también? Tiene mucha residualidad, entonces me permite manejarlo para la rotación. Yo les dije rapidito que era gobernado por la oferta del suelo, a diferencia del nitrógeno que era gobernado por la demanda del cultivo. Entonces puedo manejarlo para la rotación. El Brey es un excelente predictor. ¿Porque Brey es espectacular? No, porque está calibrado para Argentina, tenemos datos locales, ¿sí? Y calibraciones. Entonces usemos ese análisis de suelo y toda esa información. Algo que Gerardo no les pudo mostrar con más detalle, porque era esa última diapo, Gerardo creo, ¿no? Que era que tenemos muy buenas respuestas a fósforo en años desfavorables climáticamente. Un poco es el nutriente que aguanta los estreses, ¿no? Uno diría en general. Un año más seco, en términos relativos, casi tiene más respuesta a fósforo, ¿sí? Entonces, no pensemos, este año va a ser seco, va a ser línea, fósforo no va a necesitar. Es el año que más fósforo va a necesitar, probablemente. No hay mucha diferencia en fuentes convencionales. Hay una oportunidad con todos estos fertilizantes especiales que les repasamos rápidamente. Importante tenerlo
disponible en forma temprana para el cultivo, en aplicaciones presiembra o siembra. Y lo que les marcaba Gerardo, creo que al final, es que la información disponible en Argentina es similar a otros países que manejan agriculturas de cultivos extensivos como manejamos nosotros, ¿sí? Hace 50 años, podríamos decir, o 40 años, o 30 si quieren tal vez, nos falta información, hay mucha muy buena. Los INTAs, las universidades, el CONICET, todos los organismos de ciencia y tecnología son los que han aportado muchísimo y tienen que seguir aportando para seguir construyendo información con base en evidencia científica para la toma de decisiones. Y esto no es solamente para fósforo, es para toda la agronomía y toda la ciencia agronómica en general. Necesitamos que esos institutos, todas esas organizaciones de investigación de ciencia y tecnología sigan trabajando a full para seguir brindándonos la oportunidad de hacer un manejo eficiente de nuestros recursos, de los insumos que estamos usando y de tener un mejor impacto, tanto sea en lo productivo, en lo económico y lo ambiental. Así que con eso los dejamos y le paso el micrófono al señor moderador y muchas gracias.